¿Ven la diapositiva? Sí, doctor, se ve. Ya, buenas noches. Entonces vamos a empezar dando continuidad a lo de ayer y hoy nos corresponde hablar sobre cáncer gástrico. Y vamos a empezar especificando un dato estadístico de que atribuyen de que muertes por 100.000 habitantes en 1988 a 1991. Dentro de los datos, en Costa Rica 77.5, en Rusia 52.8, en Japón 50.5, en Chile 48.8, en Inglaterra 17.6, en el Canadá 11.4 y en Estados Unidos 7.5. La epidemiología fue la principal causa de descenso en Estados Unidos en la primera parte del decenio de 1900 y por razones desconocidas su frecuencia ha disminuido sin cesar desde 1930. Desde 1950 ha declinado en zonas altas y de baja incidencia en todo el mundo. En 1940 en Estados Unidos bajó la tasa de mortalidad de 31.5 casos por 100.000 en varones blancos a 7.8 casos por 100.000 en todos los varones en 1983. Hay unas clasificaciones para la clasificación del cáncer gástrico y tenemos la clasificación según Lauren, que son de dos subtipos, un tipo intestinal y un tipo difuso. El tipo intestinal es epidémico, expansivo, bien diferenciado. El tipo difuso es endémico, infiltrativo y mal diferenciado. El cáncer gástrico proximal es difuso, el cáncer gástrico distal es intestinal. Es más frecuente en varones, 2 a 1, en una población de alto riesgo, 3 a 1 en poblaciones de bajo riesgo. Es más frecuente en negros y en asiáticos. La patogénesis. Un componente genético hereditario adquirido en el sustrato celular es influido por agresiones ambientales que acumulan mutaciones genéticas como lesiones precancerosas, como la gastritis atrófica crónica, la metaplasia intestinal, la displasia gástrica y el carcinoma. El riesgo familiar aumenta 8 veces. Ponen el ejemplo de Napoleón Bonaparte. Dicen de que el abuelo de Napoleón Bonaparte murió con cáncer gástrico, de que su padre murió con cáncer gástrico y los tíos murieron con cáncer gástrico y Napoleón Bonaparte también murió con cáncer gástrico. La anatomía patológica. Tenemos la clasificación de Borman. Esta clasificación de Borman generalmente es endoscópica. Dentro de la clasificación de Borman tenemos el Borman 1, carcinoma polipoide. Borman 2, carcinoma ulceroso sin infiltración. Borman 3, carcinoma ulceroso infiltrante. Borman 4, carcinoma infiltrante difuso. Y el Borman 5, carcinoma, que no encaja en ninguna de estas 4 categorías. Luego tenemos la clasificación por etapas. Dentro de esta clasificación, la clasificación internacional, que está dada por el sistema TNM, que T quiere decir tumor primario. TX no se puede valorar el tumor primario. T0 no hay evidencia del tumor primario. TIS, carcinoma in situ. T1 invade la lámina muscular o la submucosa. T2 invade la muscular o la subserosa. T3 penetra la serosa sin invadir estructuras adyacentes. T4 invade estructuras adyacentes. La N representa el ganglio linfático regional. NX no se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales. N0 no hay metástasis a ganglios linfáticos regionales. N1 metástasis en 1 o 6 ganglios linfáticos regionales.
N2, metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales, y N3, metástasis en más de 15 ganglios linfáticos regionales. La M, que significa metástasis a distancia. MX no se puede valorar la metástasis a distancia. M0 no hay metástasis a distancia, M1 metástasis a distancia. Dentro de los resultados quirúrgicos, la R no hay tumor residual, la R1 tumor residual microscópico, R2 tumor residual macroscópico. Dentro de los síntomas y diagnósticos, estos pacientes portadores de cáncer gástrico pueden presentar pérdida de peso en un 62%, dolor abdominal en un 52%, náuseas en un 54%, anorexia en un 32%, disfagia en un 26%, melena en un 20%, saciedad temprana en un 17% y dolor de tipo ulceroso en un 17%. Los signos físicos, podríamos al examen físico encontrar una masa palpable a nivel del abdomen, podríamos encontrar un ganglio linfático supraclavicular, que es el ganglio de Virchow. Este ganglio de Virchow, que es supraclavicular, sobre todo en el lado izquierdo, cuando se lo encuentra ya es un dato de inoperabilidad, como también el ganglio linfático periumbilical, que es un diagnóstico dado por una monja, Sor María José. Es una monja española. Metástasis peritoneal que puede haber, que se denomina anaquel de Blumer. Hay un engrosamiento en el fondo de saco de Bloomberg porque hay siembra metastásica a nivel del fondo de saco de Bloomberg. Masa ovárica palpable que va en relación con el tumor de Krukenberg, hepatomegalia, ascitis, ictericia, caquexia y anemia en un 40%. El diagnóstico lo podemos hacer a través de los rayos X con doble contraste, una endoscopía con biopsia y cepillado, una tomografía, resonancia magnética, ultrasonografía endoscópica y una laparoscopía. El tratamiento es quirúrgico. O sea, va en relación a la cirugía y dentro del tratamiento, a ver un ratito, quiero ver algo. Ya. Sí, bueno, dentro del tratamiento va en función, un segundito, creo que una diapositiva no la he mostrado. Ah, no, está bien, está bien. Bueno, hablábamos, dentro del tratamiento va en función de la ubicación del proceso neoplásico. Y el tratamiento del cáncer gástrico se puede dividir en un tratamiento quirúrgico paliativo y un tratamiento de tipo curativo. Prácticamente dentro del tratamiento curativo se dice cuando está en una iniciación, o sea, en un estadio, en un primer estadio, pongámosle un Bormann 1 y 2, que podría tener una respuesta como tratamiento curativo. Pero un Bormann 3 ya casi muchas de las veces ya no se opera y únicamente se les hace quimioterapia a estos pacientes, aunque se atribuye que la quimioterapia en el cáncer gástrico es muy poco efectiva. O sea, estamos hablando del adenocarcinoma, que es muy poco efectiva y que en vez de ayudar al paciente le va a disminuir el tiempo de vida, porque el quimioterápico no únicamente va a matar las células cancerosas, sino que también va a influir sobre el otro tipo de celularidad normal que presenta el organismo. ¿Lo ve? Aquí estamos viendo en esta imagen, aquí es un cáncer gástrico que está a nivel del fundus gástrico, aquí tenemos que está en el cuerpo y aquí tenemos otro que está a nivel del antropílogo en esta parte. Entonces, habíamos hablado anteriormente en la parte
de distribución de los ganglios linfáticos, en fin. Entonces, todo paciente que se va a operar por un problema neoplásico, por un cáncer gástrico, un adenocarcinoma, el tratamiento consiste en primera instancia hacer una omentectomía, retirar todo el aumento mayor, o sea, el epiplón mayor, porque ahí va la siembra linfática en primera instancia. Entonces, retiramos todo el aumento y si ese tumor estuviera aquí, en la parte antropilórica o en el antro, entonces se puede hacer una hemigastrectomía, ¿no es cierto? Entonces una Billroth 2 y tal, más retirar el aumento y un vaciamiento ganglionar que estén en los ganglios suprapilóricos y en los infrapilóricos. Entonces con eso completamos la cirugía. Y si estaría en un estadio de Borman 3, probablemente este paciente no va a requerir ni siquiera quimioterapia. Pero si lo operamos, si está en un Borman, o mejor dicho, perdón, si está en un Borman 2, no va a requerir quimioterapia. Pero si estaría en un Borman 3, ya estos pacientes van a requerir quimioterapia adyuvante al tratamiento quirúrgico. Si el paciente tuviera un cáncer que está aquí a nivel del cuerpo, del estómago, del cuerpo gástrico, entonces este paciente es candidato a que se le haga una gastrectomía total, o sea, hay que retirar todo el estómago. Lo mismo, si está aquí en el fundus gástrico, hay que hacerle una gastrectomía total. Entonces, ¿qué pasa? Que acá, por ejemplo, si tiene el tumor en el cuerpo del estómago, entonces, aparte de hacer la aumentectomía, o sea, retirar el aumento mayor o el epiplón mayor, también le vamos a retirar lo que es el vaso, porque los ganglios linfáticos acá a nivel del cuerpo van a drenar hacia la región periesplénica. Entonces hay necesidad en estos casos de que el tratamiento requiera de una gastrectomía total ampliada, que se llama, que es retirar todo el estómago, retirar la cola del páncreas, retirar el vaso y retirar el aumento mayor, más los ganglios que estén circundando a lo que es la parte gástrica. Entonces, en eso consiste el tratamiento del cáncer gástrico. Aquí vemos, habíamos hablado de que al examen físico podíamos encontrar un tumor palpable a nivel de epigastrio. Podríamos encontrar acá el signo de Trousseau, que también se llama signo de Virchow, que es la presencia de ganglios infartados a nivel de la región supraclavicular izquierda. Podríamos encontrar ya, si la cosa está muy avanzada, en fin, podríamos encontrar presencia de ascitis en el paciente, y si tomamos una muestra de líquido ascítico, entonces nos van a mostrar de que hay células neoplásicas, consiguientemente ya vamos a darle otro diagnóstico atribuible a una carcinomatosis peritoneal. Entonces estos pacientes ya no se operan, o sea, los que tienen la presencia del ganglio de Virchow presente, ya es un dato de inoperabilidad. Los pacientes que tengan metástasis hepáticas, ya sea comprobadas por tomografía o por resonancia magnética, también ya no se operan. Los pacientes que tengan, ¿qué les digo? Ascitis con presencia de líquido en la que hay presencia de células neoplásicas, también son datos de inoperabilidad. Así tenemos también la metástasis a nivel del ombligo, ¿no? Bien, las metástasis que hay en los aumentos, en fin, todos estos datos son datos de inoperabilidad. Aquí también si tenemos un tumor a nivel del ovario, eso da con el diagnóstico del tumor de Krukenberg, que va añadido a un problema neoplásico gástrico. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Luego tenemos otro tipo de cáncer gástrico, que es el linfoma gástrico. ¿No ven? Entonces,
Sabemos que hay los linfomas que son linfomas sistémicos y el otro tipo de linfoma que es el linfoma de Hodgkin. ¿Cómo vamos a diferenciar uno de otro? El linfoma de Hodgkin, en el estudio histopatológico, muestra la presencia de células de red Stenberg. En cambio, el sistémico no. Entonces, dentro de estos linfomas gástricos, el 50% de los linfomas gastrointestinales son gástricos. 32% con linfoma gastrointestinal tienen linfoma sistémico. El 17% con linfoma sistémico tienen afección gástrica secundaria. La enfermedad es de origen cromosómico, predispone al linfoma. 64% de los pacientes con linfoma tienen Helicobacter pylori y más frecuentemente en varones en una proporción de 2:1. La patogénesis. Los linfomas gástricos primarios se originan en el tejido linfoide relacionado a la mucosa gástrica. El pseudolinfoma es un cáncer de bajo grado. La anatomía patológica es similar al cáncer gástrico difuso. Se clasifican en 5 categorías. Una categoría infiltrativo, ulceroso, nodular, polipoide y combinado. Los síntomas: dolor abdominal, náuseas y vómitos, saciedad temprana, anorexia, pérdida de peso, anemia y masa palpable. Los linfomas son tumores generalmente enormes, a excepción de que se los halla en la fase inicial de la se pesquise si el paciente se somete a una endoscopía, etc. Pero las más de las veces encontramos tumores que son de gran magnitud. Los estudios complementarios a través de una radiografía con doble contraste, endoscopía, biopsia y cepillado, un TAC de abdomen, tórax y pelvis, aspiración de médula ósea y biopsia, la ultrasonografía endoscópica, la laparoscopía o laparotomía con biopsia hepática y valoración esplénica y de ganglios mesentéricos. El tratamiento y pronóstico. La gastrectomía total con esplenectomía y disección de ganglios linfáticos en bloque. La radio y quimioterapia producen tasas de curación alcanzables con la cirugía. Con la cirugía, la supervivencia a 5 años es de 34 a 50%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo procedimiento quirúrgico siempre implica un riesgo porque puede dar lugar a complicaciones. Y el paciente se somete no únicamente al procedimiento quirúrgico, sino que también a un procedimiento anestésico. Entonces, en estos procedimientos quirúrgicos, como el procedimiento es de resección, van a haber anastomosis, pueden haber complicaciones de licencia de anastomosis, en fin, un sinfín de factores, atribuyendo de que hoy en día los linfomas se tratan casi ya con tratamiento adyuvante, o sea, que entraría el tratamiento adyuvante también a conformar como un tratamiento principal, porque se utilizan quimioterápicos y también radioterapia, pero con los quimioterápicos hay un tratamiento para los linfomas con una mezcla de quimioterápicos y ese tratamiento se llama CHOP. Entonces, que da buenos resultados y prácticamente los pacientes se curan. O por lo menos tienen un pronóstico relacionado a los pacientes que se someten a una gastrectomía total. La complicación de la quimioterapia es la perforación del intestino. En una ocasión yo operé a un paciente en la localidad de Ansaldo que tenía un diagnóstico de adenocarcinoma gástrico y se le hizo una gastrectomía total. Y el diagnóstico previo fue a través de una biopsia y un estudio histopatológico de la biopsia que confirmó como adenocarcinoma. Entonces se le hizo una gastrectomía total y tuvo una evolución favorable en el posoperatorio, pero la recomendación
y la conducta fue de que ese paciente se someta a un tratamiento adyuvante quimioterápico. Y no se hizo y apareció, perdón un segundito. Hola, hola. Yo, ¿qué dices? Estoy en clases, yo te llamo un ratito, ¿ya? Ah, pero yo estoy en clases, más bien si quieres ven por acá por el departamento. ¿Ah? Ya, ya está. Bueno, perdón, van a disculpar. Entonces, decíamos de que el paciente después de un año apareció con un tumor enorme en el abdomen y fue sometido a este tratamiento quimioterápico y ocurrió que hizo una complicación, bueno, dos complicaciones. Una complicación en la que se infiltró el quimioterápico a nivel ¿cómo es? De la vía que se infiltró y le produjo una necrosis del brazo al paciente. Y después hizo una perforación. Yo mismo lo operé a ese paciente por la complicación de perforación con diagnóstico de abdomen agudo y se encontró una perforación pequeña intestinal que se solucionó con una rafia simple. Pero en el hallazgo intraoperatorio, después de haberlo palpado al paciente, cuando fue después del año, y tenía un gran tumor, ¿no? Entonces vimos de que desapareció prácticamente el tumor con la quimioterapia. Entonces eso demuestra la efectividad de la quimioterapia, ¿no? Los tumores en el estómago también pueden ser benignos y dentro de los tumores tenemos los pólipos hiperplásicos. 60 al 90% de todos los pólipos se encuentran más en el antro, un 60%, y tienen origen inflamatorio, remiten con antibióticos, son asintomáticos y pueden transformarse en neoplasia. El síndrome de poliposis múltiple son adenomatosos o hiperplásicos. Adenocarcinoma concomitante de un 20% se diagnostica endoscópicamente y el tratamiento es quirúrgico. Vólvulo gástrico puede ser transitorio, con pocos síntomas y ocasionar obstrucción aguda con isquemia y necrosis. Acá podemos encontrar la tríada de Bouchard, que consiste en dolor epigástrico agudo, en arqueo violento e incapacidad para introducir la sonda nasogástrica. El diagnóstico lo podemos hacer a través de una radiografía simple de abdomen. Entonces, de acuerdo a la conducta de estos pacientes, si se llegan a operar y encontramos de que el estómago es viable, que no hay áreas de necrosis y tal, lo que hacemos es la desvolvulación y podemos hacerle una fijación del estómago o hacerle una gastrostomía, que con la gastrostomía ya se va a fijar en forma definitiva y ya no va a haber posibilidades de que se vuelva a volvular. Si tienen alguna pregunta. Buenas, doctor. ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctor. Dime. Cuando mencionó la gastrectomía total con esplenectomía, Esplenectomía. sí, y también mencionó que hay que hacer una disección de los ganglios linfáticos en bloque. ¿Cómo es eso en bloque, doctor? No he dicho en bloque. Lo que les he dicho que hay que hacer una omentectomía, o sea, es retirar el epiplón mayor, que también se llama aumento, como también llaman delantal anterior, porque hay la iniciación de la metástasis, o sea, hay infiltración linfática, y lo que se hace es retirar el aumento mayor. Aparte de retirar el aumento mayor, cuando el tumor está, digamos, a nivel del cuerpo, del estómago, o está en la parte superior del estómago, tiene diseminación linfática hacia los
ganglios que estén en la región del hilo esplénico. Consiguientemente, también hay que retirar el vaso, o sea, esplenectomía. Y al Sí, retirar el vaso, nos aproximamos un poco a la cola del páncreas, inclusive se retira una parte de la cola del páncreas. Y eso se llama gastrectomía total ampliada. No sé si has entendido. Gastrectomía total ampliada. O sea, se retira todo el estómago y se hace una anastomosis del yeyuno con el esófago. Esa anastomosis del yeyuno con el esófago puede ser término terminal o término lateral. Inclusive podemos hacer un neoestómago haciendo una unión del yeyuno, yeyuno yeyunal, que va a permitir de que hagamos como un receptáculo, como una bolsa, ¿no ve? Una neoformación de estómago, digamos, o conformación. sí. Pero las más de las veces no hay necesidad de hacer la bolsa, porque eso implica más tiempo quirúrgico, más riesgo de que haya algún tipo de dehiscencia. Aunque hoy en día casi todas estas anastomosis, las más de las veces se las hace con sutura mecánica, que no es infalible tampoco la sutura mecánica, porque hemos visto que con sutura mecánica también hay problemas de dehiscencia. Muy Ya, doctor, bien, entonces, alguna. esa sería la indicación para en caso de linfoma, ¿cierto? Esa sería. No, en caso del linfoma, no. En caso del linfoma, hemos dicho, a ver, en caso del linfoma, hemos dicho, si el linfoma es gástrico, se puede hacer una gastrectomía total, Sí, ¿no ves? Y hacer una evaluación de la parte esplénica, porque hay gastrectomías totales en linfoma en las que sí se puede retirar también el vaso o no. Y las más de las veces lo que se hace unas biopsias de ganglios en diferentes partes y estos ganglios son marcados con clips. Clip es como una grapa metálica que se marcan y se identifica la localización de los ganglios para posteriormente hacer radioterapia ahí localizada si los ganglios dan positividad. ¿Entiendes? ¿No? Hoy sí, en sí. día, ese procedimiento que se hacía de identificación de los ganglios, retiro de los ganglios y tal, ya no se está haciendo y ese procedimiento se llamaba cirugía de Kaplan, o sea, se hacía una laparotomía y se sacaban los ganglios y se los identificaba para hacer una radioterapia lineal. Hoy en día ya no, pero yo les comento para que tengan conocimiento de cuál es la conducta. Y les he dicho que hoy en día el tratamiento quimioterápico asemeja al tratamiento quirúrgico, entonces los resultados van a ser casi tan iguales con el tratamiento quirúrgico que va a consistir en gastrectomías que con el tratamiento exclusivamente quimioterápico. Entonces les había dado ejemplo de un paciente que operaba y hay otros ejemplos. Que operé el paciente del papá de una colega que también tenía un resultado histopatológico de biopsia que reportaba de que se trataba de un adenocarcinoma. Y después de enviar la pieza, de hacerle una gastrectomía total, en fin, el resultado del histopatólogo fue de que se trataba de un linfoma. Entonces, en estas situaciones relacionadas a problemas médico-legales, el cirujano que me ayudó a hacer la cirugía hizo un comentario y dijo, ¿por qué no le hace la colega, que era la hija del paciente, debería hacerle un juicio al que le ha hecho le ha dado el resultado histopatológico anterior, especificando que era adenocarcinoma? Entonces, si el resultado hubiera sido adecuado y hubiera sido linfoma, ese paciente no se hubiera operado. ¿Entienden? Pero bueno, no pasó nada, no hubo complicaciones postquirúrgicas ni nada con finalidad de echarle la culpa. Y al paciente posteriormente se le hizo el tratamiento adyuvante con quimioterapia y el resultado fue bueno.
¿no ve? Entonces, eso como comentario que les hago en función de eso. No sé si he aclarado la pregunta que me has hecho. Sí, doctor, gracias. Ya. Si hay alguna otra pregunta, por favor, adelante. Doctor, buenas tardes. El diagnóstico diferencial es únicamente con biopsia, ¿verdad? Para poder ver la anatomía patológica de la enfermedad, prácticamente. El diagnóstico diferencial, mira, hay algunos cánceres gástricos que no presentan casi una sintomatología o la sintomatología no es tan florida y el paciente acude con un estado anémico. Entonces investigamos de dónde es la anemia, inclusive el sangrado, que aunque dentro de la sintomatología que hemos referido dicen melenas, ¿no ve? Entonces, en ocasiones el sangrado es microscópico porque no empieza a sangrar así en forma masiva, a excepción de que tenga un proceso muy avanzado que fácilmente a la palpación vamos a determinar de que tenga un tumor abdominal. Entonces, hay pacientes que van con un cuadro anémico y no encontramos la probable causa, entonces tienen indicación de que les hagan una gastroscopía, o sea, una esófago gastroduodenoscopía, con fines de buscarle algo, y así encontramos en ocasiones de que el paciente es portador de un cáncer gástrico. Dentro de estas situaciones de solicitudes de laboratorio, inclusive, se pide la prueba del guayaco. ¿Saben? La prueba del guayaco quiere decir sangre oculta en heces fecales, que no las vemos así macroscópicamente. Entonces, con la prueba del guayaco, que también se llama prueba de Weber, podemos encontrar de que en la materia fecal hay sangre. Y al haber sangre en la materia fecal, ya vamos tratando de ver de que puede haber algún proceso neoplásico en todo el tubo digestivo, porque la prueba del guayaco no es exclusivamente para el cáncer gástrico, sino también para otros cánceres que pueden estar en el colon, en el intestino delgado, en fin. Entonces, esa es una de las pruebas que se puede hacer. Entonces, el diagnóstico diferencial va directamente con un sinfín de patologías, ¿no? Si el paciente está anémico, haremos pues diagnóstico con una úlcera gástrica péptica, un problema de una poliposis colónica o una angiodisplasia del colon de acuerdo a la edad del paciente, ¿no ve? Entonces, es bien importante considerar en los procesos neoplásicos la edad del paciente, porque en un jovencito es más raro. En cambio, en todos aquellos que pasen de la edad de 40 a 50 años, siempre tenemos que poner como informante la probabilidad de un diagnóstico de proceso neoplásico, ¿vale? Entonces, esa es la conducta, pero el diagnóstico diferencial, o sea, por ejemplo, si encontramos un tumor, podemos hacer diagnóstico diferencial con tumores de otras partes del intestino. Puede ser de colon, puede ser de intestino delgado, un tumor de páncreas, un tumor de vesícula, un tumor de hígado, en fin. ¿No ve? Ahí entraría el diagnóstico diferencial. Pero en lo que respecta al diagnóstico diferencial, en lo que es un adenocarcinoma, un tumor benigno, un pólipo, o en lo que puede ser un adenoma o puede ser un linfoma, indudablemente el diagnóstico lo va a definir la biopsia y el estudio histopatológico, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros operamos a estos pacientes, inclusive el patólogo nos va a dar la estadificación del tumor y dentro de eso vamos a sacar conclusiones en función del pronóstico, ¿no? Porque una cosa es la biopsia por endoscopía y otra cosa es que ya tengan la pieza quirúrgica y en la pieza quirúrgica van a ver cuál va a ser la magnitud de extensión, si los ganglios que están en la periferia del estómago, que están en el aumento mayor, o si le hemos hecho una gastrectomía total ampliada, en fin, van a haber ganglios que estén positivos para el proceso neoplásico. Entonces, todas esas cosas
nos van a ayudar a dar una estadificación adecuada y también tener un valor pronóstico, cuál va a ser el pronóstico del paciente hacia adelante. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Ya, bueno, entonces vamos a continuar con intestino delgado. La anatomía embriológicamente deriva del intestino medio en la quinta semana de la vida fetal. Mide de 2,70 a 2,90 centímetros. El duodeno 20 centímetros, el yeyuno de 100 a 110 centímetros, el ilium de 150 a 160 centímetros. Está irrigado por la arteria mesentérica superior. La inervación está dada por el sistema parasimpático por medio de los vagos y el sistema simpático. Los linfáticos proceden desde la mucosa hasta una serie de ganglios del mesenterio. Aquí tenemos en esta imagen, este es el duodeno, ¿no? Es la primera porción del duodeno hasta acá, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, y aquí está limitando el paso de la arteria mesentérica superior, y esta zona se llama ángulo de Trey. Entonces, es aquí donde nace el yeyuno, y todo esto es el yeyuno, probablemente hasta por aquí, ¿no? Y después viene el ilium, que va a terminar a nivel de la válvula ileocecal, a nivel del cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar cuál es yeyuno e ilium? En ocasiones encontramos algunas lesiones, digamos, en la parte media, y no sabemos si es yeyuno e ilium. Podríamos medir, digamos, desde la parte distal de la válvula ileocecal y ver a una cosa de unos 90 centímetros, 1 metro, y vamos a decir que sí. Pero hay una manera de identificar, y la manera de identificar son estas arcadas vasculares. Entonces, si vemos nosotros acá, estas arcadas vasculares son más elongadas en función de estas otras. Entonces, todo esto que está más elongado corresponde al yeyuno y todo esto corresponde a ilium. La arteria que irriga es la mesentérica superior, ¿no es cierto? Que también la arteria mesentérica superior va a irrigar al colon ascendente y a la mitad del colon transverso, ¿no? La anatomía microscópica consta de 4 capas: mucosa, submucosa, donde está el plexo de Meissner, y la muscular, donde está el plexo mientérico de Aurach y la serosa. Habíamos dicho de que tanto el estómago como el intestino se diferencia del esófago porque el esófago no tiene 4 capas, sino 3 capas y le falta la serosa del esófago, ¿no? La fisiología interviene en la digestión y absorción, que es la principal función. Absorbe sustancias nutritivas, agua, electrolitos y minerales, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas. La motilidad está dada por el vago, que es colinérgico y excitator, y el simpático, que es peptidérgico e inhibidor. Aquí tenemos esta parte, por ejemplo, está ya distribuida todo lo que es el yeyuno, la absorción de grasas, proteínas, carbohidratos, minerales, calcio, magnesio, hierro, vitamina B, C, folato, vitamina A, D, E, K, y oligoelementos como el zinc y el cobre. Y la parte distal, la absorción de vitamina B12 y ácidos biliares. Habíamos dicho de que los pacientes que se someten a una gastrectomía total tienen que recibir vitamina B12, porque es el factor intrínseco, porque si no reciben vitamina B12, estos pacientes van a estar anémicos. Tiene una función endocrina. Hay hormonas gastrointestinales como la gastrina, secretina, colecistocimina y motilina, polipéptido inhibidor gástrico, péptido intestinal vasoactivo, neurotensina, péptido liberador de gastrina, somatostatina, enteroglucagón, péptido y receptor.
La función inmunitaria se ingieren numerosas bacterias, parásitos y virus. El principal mecanismo inmunitario es la síntesis y secreción de inmunoglobulina. Se dice que la parte intestinal es el mejor laboratorio que pueda haber. No hay un laboratorio que hayan hecho que pueda tener todas las funciones que representan las funciones del intestino delgado. Una de las patologías relacionadas a la parte del intestino delgado está la obstrucción intestinal. Y vamos a hablar de la obstrucción intestinal alta, o sea, todo lo que compromete desde el ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal, o sea, que está comprometido ahí tanto el yeyuno y el hilo. Entonces, dentro de las causas, dentro del factor etiológico de la obstrucción intestinal alta, tenemos una causa extraluminal que está en relación a adherencias, a hernias, carcinomas y abscesos de pared. La causa de pared, a tumores primarios, a tuberculosis intestinal, a enfermedad de Crohn e intussuscepción. Intraluminales, a cálculos que pueden ser cálculos biliares, lo que van a condicionar un ilio biliar, a enterolitos, a cuerpos extraños, a besoares, a trico y a fitobesoares. Aquí tenemos en este cuadro, dentro de estas causas, vemos de que las adherencias representan un 60%. Entonces, ¿cómo podríamos saber de que el paciente tiene adherencias? En primera instancia, saber si el paciente se ha sometido a algún procedimiento quirúrgico, y al examen físico vamos a ver de que tenga cicatriz en la pared abdominal, lo cual es un factor predisponente para pensar de que el paciente tenga una obstrucción intestinal de ese tipo de etiología. Entonces el paciente con un cuadro de obstrucción intestinal va a ir a la consulta o al hospital refiriendo dolor abdominal de tipo cólico, tipo espasmódico, de tipo retortijón, va a tener náuseas y vómitos, va a tener distensión abdominal, a la percusión va a haber timpanismo y a la auscultación vamos a auscultar ruidos hidroaéreos aumentados, un aumento de la peristalsis, porque el intestino está tratando y está luchando contra un proceso obstructivo. Si esa cosa ya está complicada, si por ejemplo tienen necrosis como consecuencia de que las bridas han estrangulado y han isquemiado el intestino, o tiene perforación, entonces ya vamos a encontrar datos de irritación peritoneal que ya en nuestro diagnóstico, independientemente del de obstrucción intestinal, también puede ser abdomen agudo, hay necesidad de intervenirlo al paciente. Entonces, dentro de este factor etiológico que vemos en este cuadro, hemos dicho que las adherencias representan un 60%, diversas causas menos del 5%, la enfermedad de Crohn más o menos dice 5%. En nuestro medio, en Bolivia particularmente, casi no hay enfermedad de Crohn. Entonces, como estos son datos internacionales, de literatura primermundista, entonces no ponen aquí qué otra causa es la tuberculosis intestinal en este cuadro, que no encontramos otra causa. Entonces, en vez de enfermedad de Crohn, aquí podríamos poner tuberculosis intestinal. Entonces, la enfermedad de Crohn es más frecuente en los países primermundistas que en el nuestro. Las hernias, que representan más o menos un 10%, y las neoplasias, que representan un 20%. Aquí en esta imagen vemos que es una intussuscepción intestinal, o sea, esta parte del intestino delgado que corresponde al ilion terminal se ha introducido acá a nivel del ciego, en el colon ascendente. Entonces, es una intussuscepción. Este paciente que vemos en esta imagen ha tenido que ser operado, digamos, y lo que están haciendo es como exprimir de una mano, está así como exprimiendo lo que está adentro, porque si nosotros jalamos de aquí, se va a anclar más, entonces no vamos a poder desinvaginar. Entonces hay que ir exprimiendo hasta que se desinvagine.
Si no hay sufrimiento intestinal, si no hay afectación de la parte vital del intestino, ahí acaba la cirugía. Pero de otra manera, si veríamos de que al hacer la desinvaginación vemos de que hay sufrimiento y que no es un intestino viable, hay necesidad de hacer una resección de la parte afectada. Aquí vemos un paciente con una hernia. Esta debe ser una hernia inguinal, ¿no ven? Entonces vemos de que aquí hay necrosis. La hernia está constituida por un anillo, por un saco y un contenido. Entonces el anillo está aquí, el anillo. Esto ya es el saco que han resecado y han exteriorizado la parte del intestino y vemos de que aquí hay una necrosis del intestino que no es viable y este paciente va a ser sujeto a que le hagan una resección segmentaria del intestino afectado y una anastomosis terminal del intestino que queda viable. Indudablemente la herniorragia más, porque si no va a seguir con el problema. Aquí tenemos, este es un divertículo, es un divertículo de Meckel. Los divertículos de Meckel son los divertículos más frecuentes que podemos encontrar en el intestino delgado en relación a patología diverticular. Y este divertículo ha estado dentro del saco de la hernia, que ha estado dentro de la hernia, y ha sufrido un proceso isquémico y hay una necrosis de la parte del divertículo. Pero sin embargo el paciente no ha manifestado cuadros de obstrucción, porque aquí el resto del intestino está permeable, ¿entienden? Entonces pasa el contenido y no ha tenido que tener un proceso obstructivo. Y este divertículo, la presencia de este divertículo en un saco herniario se denomina hernia de Littré, hernia de Littré se denomina. Hay otro tipo de hernia que también en la que no hay obstrucción, que es la hernia de Richter, en la que parte del intestino está dentro del saco, pero permite de que haya permeabilidad. Aquí tenemos, este es un cálculo biliar. Entonces, estos pacientes que tienen cálculos biliares suelen tener y describen de esta manera, dice, tiene dolores de tipo cólico, tipo calambre. Porque este cálculo ha ido migrando de una parte, por ejemplo, aquí ha podido producir algún proceso suboclusivo y ha remitido el cuadro porque ha ido avanzando hasta que ha ido el cálculo a enclavarse en la parte distal del ilion terminal, que es la parte más delgada, ¿no? Entonces es un cuerpo extraño. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Si el cálculo tuviera concreciones de calcio, tal vez podríamos identificar en una radiografía simple de abdomen, aunque también tendríamos el diagnóstico de obstrucción intestinal porque va a haber dilatación de las asas de intestino y también menstrual. Y lo que buscaríamos, si no se ve el cálculo, digamos que las más de las veces no se lo va a ver, porque el componente va a ser de bilirrubinato, de colesterol, en fin, y no va a ser tanto de calcio, y no se lo va a ver al cálculo. Pero lo que vamos a buscar es un signo, que es la presencia de aire a nivel de la zona de la vesícula biliar, y la presencia de aire en la zona de la vesícula biliar se denomina aerobilia, y que es patognomónico de una obstrucción por un cálculo, de un hilio biliar. La obstrucción intestinal, dentro de las manifestaciones clínicas y diagnósticas, ya les había mencionado de que los pacientes van con dolor abdominal de tipo cólico, de tipo retortijón, náuseas y vómitos, distensión abdominal, hay un peristaltismo aumentado a la auscultación, ruidos metálicos y pueden también tener vómitos fecaloideos, o sea, como si estuvieran vomitando materia fecal. Entonces, generalmente los que van a tener vómitos fecaloideos, o podemos determinar que tienen ya una obstrucción con una evolución avanzada, al administrarles una sonda nasogástrica, ponerse una sonda nasogástrica,
y vamos a ver ahí de que el contenido es fecaloideo. Entonces, los más de los casos que tengan vómitos fecaloideos, ya al encontrar los vómitos fecaloideos tienen indicación quirúrgica. Pero si no encontramos de que hayan vómitos fecaloideos y tal, vamos a ver cuál puede ser la causa. Si el paciente tiene una hernia inguinal, umbilical, una hernia laparostómica, o sea, o hernia incisional, que se llama una hernia crural, y está estrangulada, por ejemplo, o si no está estrangulada, porque podemos reducirla a la hernia, entonces estamos resolviendo el problema y podemos dejar posteriormente para hacerle una cirugía electiva. Pero si la hernia no la podemos reducir, tenemos que diferenciar si esa hernia es encarcerada o es estrangulada. Entonces, muchos suelen tener hernias encarceradas y el contenido generalmente es epiplón. Y al tener contenido de epiplón, pues no van a mostrar cuadros obstructivos. En cambio, si es el intestino el que está ahí, va a presentar el paciente un problema obstructivo y va a tener una sintomatología florida, ¿no ve? Entonces, dentro de ver si el intestino es viable o no es viable, dentro de lo que se llama estrangulado o encarcerado, hay datos que van en función de determinar de que el paciente, si tiene taquicardia y fiebre, quiere decir que ya tiene compromiso intestinal y no hay vuelta a quedar, hay que operar. De otra manera, si no tiene estos datos, entonces le vamos a dar soluciones parenterales, vamos a hacer una placa radiográfica, laboratorio, tratar de corregir si es que hay un desequilibrio hidroelectrolítico, con la zona nasogástrica vamos a aspirar, en fin, le vamos a dar inclusive antibióticos, porque se entiende que cuando hay un proceso obstructivo, hay proliferación bacteriana, porque es como el contenido intestinal estaría estancado, y si está estancado va a dar lugar a una proliferación bacteriana. Entonces, estos pacientes ya tienen indicación de administración de antibióticos. Y si no hay síntomas de irritación peritoneal, que vemos que la cosa no es aguda y que puede ser una obstrucción por bridas y adherencias, porque encontramos cicatrices, entonces podemos someterlo a este tratamiento todavía observativo en el aspecto de que le ponemos la sonda, vamos a tratar de descomprimir, vamos a ver cómo va el paciente, si hay remisión de la sintomatología, le podemos hacer otra radiografía de control y ver qué pasa con la radiografía de control, si han disminuido los niveles o están iguales, que van a ser factores que nos van a determinar a tomar un tipo de conducta, ya sea quirúrgica o esperar un poco. ¿No ven? Bien, la obstrucción simple en comparación de obstrucción con estrangulación, lo que les había dicho, ¿no? La presencia de taquicardia y fiebre va a dar lugar a de que la obstrucción es con un cuadro de obstrucción y que probablemente hay necrosis del intestino y que no es un intestino viable. Aquí tenemos en esta placa radiográfica, en todo paciente tenemos que pedirle una radiografía simple de abdomen de cúbito y una de pie. En la radiografía simple de abdomen de cúbito vamos a encontrar las asas del intestino delgado dilatadas. Aquí estamos viendo dilatadas, inclusive en esta parte blanquecina que se ve aquí. Eso indica de que hay edema de la pared, ¿no ve? Entonces aquí estamos viendo que están dilatadas. Aquí vemos en esta placa que ya es de pie, vamos a ver niveles hidroaéreos, lo cual va a mostrar de que hay una obstrucción intestinal. El tratamiento, reanimación con líquidos, antibióticos, descompresión con sonda y el tratamiento operatorio, que ya lo hemos mencionado. Suele haber una obstrucción intestinal recurrente. O sea, muchas veces estos pacientes, al corto tiempo de que se han operado, vuelven a hacer un cuadro de obstrucción intestinal y generalmente es por bridas y adherencias. Entonces, no se ha definido cuál es el factor etiológico para que estos pacientes tengan que hacer esta complicación.
Entonces se atribuye de que puede haber un aspecto inmunológico. Es así como cuando a algunos les ponen la vacuna BCG para la tuberculosis, hacen un queloide, o alguno que se opera tiene una cicatriz queloidea y otros no. Entonces podría ser de que ese sea un factor predisponente para que estos puedan hacer otros cuadros de obstrucción intestinal por heridas adherentes o algunos aspectos relacionados al proceso inflamatorio que ha tenido como consecuente de la cirugía. Una peritonitis generalizada, en fin, que haya mucha infección y tal, que haya inflamado mucho las serosas y tal, puede ser también un factor predisponente para que tenga esta complicación. O aspectos relacionados al manipuleo. O sea, nosotros vamos a movilizar el intestino, lo podemos, lo podemos lavar, en fin, podemos hacer, si está obstruido, por ejemplo, podemos hacer procesos de baneo, o sea, vamos a exprimir el contenido intestinal hacia el estómago o al colon y lo vamos a aspirar, en fin, con finalidad de que inclusive podamos cerrar bien el abdomen, porque el intestino está distendido y una vez que hemos abierto, no hay manera de cómo poder cerrar el abdomen, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber este tipo de situaciones que puedan ser los factores predisponentes para que el paciente haga estas complicaciones o el hecho de la presencia de talco. O sea, los guantes pueden venir con algo de talco. Entonces, siempre es conveniente de que antes de que proceda la cirugía el cirujano tenga que limpiarse los guantes con una compresa húmeda para que no deje algo de talco y que ese sea el factor predisponente para que pueda haber un cuadro de obstrucción intestinal recurrente. Entonces, estos pacientes se suelen operar varias veces, o sea, yo en una ocasión he operado a un niño de pediatría que ya lo habían operado 7 veces y el niño estaba con alimentación parenteral, inclusive tenía ya complicaciones inherentes a la alimentación parenteral, tenía algo de ictericia y tal. Y le hice una aplicatura de Nobel, que es esta de acá. Esta es la aplicatura de Nobel. Claro, aquí como ejemplo han puesto un pedacito del intestino, ¿no ves? Entonces, es de poner el intestino así en forma ordenada, ¿no? Y poner puntos cero musculares que los vamos a unir, lo vamos a ordenar y vamos a unir. Entonces va a quedar así el intestino. Entonces, este es un procedimiento que va a evitar de que el paciente tenga otro proceso obstructivo, porque ya se ha adherido el intestino y sigue su secuela. O hay otra operación que se llama la operación de Chailly-Phillips, en la que se dan unos puntos en un transmesentérico. O sea, el mesenterio por donde discurren los vasos que van a irrigar al intestino, igual se alinea el intestino, se lo ordena así en esa forma y se ponen los puntos en un transmesentéricos para fijar el mesenterio y hacer de que el intestino no se desplace a uno y otro lado. Nos queda así ordenado, ¿no? Entonces, ese es otro procedimiento también que entra como parte del tratamiento de los procesos obstructivos recurrentes. O la colocación de una sonda yeyunal, es una sonda larga que se va a extender así de esta manera por todo el intestino, llegando hacia la parte del ciego y atravesando la válvula iliocecal. Entonces esta sonda se la mantiene así por un tiempo de 12 a 14 días y después se la retira. Entonces en todo ese tiempo ya el intestino se ha adherido y no va a dar lugar a un proceso obstructivo. Dentro de las causas de la obstrucción intestinal, lo que hemos mencionado se llama iliomecánica y hay otra causa de obstrucción que se llama ilio paralítico, ¿no ves? O ilio adinámico. Entonces, este ilio paralítico puede tener como factor etiológico que puede ser posterior a una laparotomía, a trastornos metabólicos y electrolíticos,
a hipocalemia, a hiponatremia, a hipomagnesemia, uremia, coma diabetes, a medicamentos que pueden ser opioides, psicotrópicos, anticonvulsivantes, a inflamación intraabdominal, hemorragia, inflamación retroperitoneal, a isquemia intestinal y septicemia sistémica. Ahora, el hilo paralítico, ¿qué sintomatología tiene? El paciente va a estar nomás tranquilo, pero va a tener algo de molestia relacionado a la distensión abdominal. Su abdomen va a estar distendido y eso es lo que va a llamar la atención, la distensión abdominal que presenta el paciente. A la auscultación va a haber silencio abdominal, no vamos a auscultar peristaltismo intestinal. A la perfusión puede haber timpanismo, ¿no ve? Entonces, no va a haber, en síntesis, dolor en el paciente. Y podemos preguntar si el paciente anteriormente se ha sometido a un procedimiento quirúrgico o está cursando un posoperatorio o que haya recibido algún trauma. Ahora mismo he visto en el Hospital Viedma un paciente con un trauma dorsal y trauma en extremidades inferiores, o sea, tiene unos hematomas terribles en las extremidades inferiores y ese está con un hilo paralítico. Entonces los de traumatología han solicitado una interconsulta con cirugía, atribuyendo de que puede ser un abdomen agudo porque ha recibido un trauma y tal. Entonces ese paciente está tranquilo pues, en lo que es a la palpación abdominal, no le duele, nada, no hay signos de irritación peritoneal y radiológicamente muestra asas de intestino delgado dilatado. Así como en este, por ejemplo, aquí que estamos viendo, ¿no ves? Entonces, hay un diagnóstico diferencial en un paciente con hilo paralítico y un paciente con hilo mecánico. Y el diagnóstico diferencial radiológico es que el paciente y esta placa, yo podría decir que es de un hilo paralítico, porque vemos que aquí hay aire a nivel del recto. ¿Vale? Entonces, si el paciente no tuviera aire a nivel del recto, diríamos que puede ser un hilo mecánico. ¿Vale? Entonces, este igual en una radiografía de pie va a mostrar niveles hidroaéreos. Y la diferencia es esa, de la presencia de aire a nivel del recto. Bueno, ¿quieren hacerme alguna pregunta? Doctor, ¿cuándo o cuáles serían las indicaciones para realizar una cirugía en caso de obstrucción intestinal recurrente? ¿Se podría iniciar quizás con este tratamiento o tiene que haber un número de recurrencias específicas? No, no el número de recurrencias específicas, sino prácticamente la valoración está dada por el cirujano, ¿no? Entonces, un paciente que haya operado y hay necesidad de volverlo a operar, entonces se va a tener que hacer un análisis de bridas y adherencias en este procedimiento de hacer la liberación de bridas y adherencias. Podemos hasta deserosar el intestino porque está muy adherido y ese paciente, por todo lo que estamos encontrando, vamos a tener ya la idea de que puede volver a hacer otro cuadro de obstrucción intestinal. Entonces se puede tomar en cuenta el hecho de tomar una conducta, ya sea hacer la aplicatura de Noble o hacerle pues la de Charlie Phillips, ¿no ve? Ya en forma preventiva. O si no, dejamos a su suerte, ¿no? Entonces vemos qué va a pasar. Hemos hecho la lista de bridas y adherencias, se ha quitado la obstrucción intestinal y vemos qué va a pasar adelante. Entonces, en algunas ocasiones cuando entramos a operar a estos pacientes y vemos de que es una brida y una adherencia y no vemos tanto compromiso de que el resto del intestino no está muy pegado, muy prendido, muy adherido, entonces en ese caso es cortar las bridas y listo, ¿no? Pero en situaciones en las que vemos que hay mucho compromiso, en ese tipo de conductas
o en ese tipo de casos podemos tomar esa conducta. Perdón un segundito, ¿ya? Un segundito. Hola, van a disculpar, pero ahora podemos continuar. Entonces, les decía que fundamentalmente es la evaluación o la valoración que hace el cirujano para tomar un tipo de conducta. ¿No? ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Si concluimos con una cirugía de esta índole o no. O como el caso que les he contado, un niño ya sometido a 7 cirugías en pediatría y no sabían qué hacer. ¿No? Entonces va también en base de la experiencia del equipo quirúrgico para tomar ese tipo de conducta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. Bueno, si no hay más, vamos a concluir aquí y nos veríamos el día de la mañana, del día de mañana en el mismo horario. Entonces, les digo, mañana vamos a concluir con lo que van a ser las clases teóricas que me compete.